Hola a todos, aquí volviendo al ruedo. Primero, a dar muchísimas gracias a cada uno de ustedes por seguir pendientes de mi contenido, por estar siguiendo mis historias. Eso me anima a seguir adelante, me impulsa a seguir desarrollando más historias. Perdón porque estaba un poquito ocupado toda esta semana, entonces no he podido desarrollar más historias. Pero aquí trato de ser lo más constante posible. De los agradecimientos, siempre ya tengo unos youtubers determinados que siempre les agradezco, como Lady Beats Cover, como las cartas de tía Judy, como Toxic Crest, como Pelusa Cósmica, Alex Striper, también Queso Echeverry, también Miguel Ángel Gamer, entre muchos otros que se me van pasando, pero que de verdad agradezco del corazón todo ese apoyo y todo ese acompañamiento que han seguido con mis historias. Bueno, en el último capítulo estaba hablando sobre la mitología egipcia, la cual tenía numerosos dioses, entre ellos Horus, que era el principal, Horus, Osiris, Ra, ese era el trío oro. Mientras voy desarrollando más historias sobre Egipto, porque de eso hay mucho que contar, retomo la historia mesopotámica, de la civilización sumeria, de los distintos pueblos que hubo entre los ríos Tigris y Éufrates, por el Medio Oriente, lo que es actualmente ya Irak, Irán, Siria, Líbano, mejor dicho todo el Golfo Pérsico. Ahí es donde surgió la vida en sí. Y la primera ciudad que empezó a surgir, porque bueno, todas surgieron casi que al mismo tiempo, pero las que empezaron a desarrollarse más rápido, primero fue Ur, ahí por los años 3000 antes de Cristo, o sea más de 5000 años de historia. Ur destacó primero, ya que era una ciudad que empezó a utilizar el bronce, empezó a utilizar la ciencia, empezó a utilizar la escritura cuneiforme, esa misma que con las tablillas de arcilla iban representando pictogramas, o sea las figuritas, los símbolos. Primero para registros contables, porque en esas épocas en que iba avanzando, las clases dominantes iban acaparando más recursos, iban volviéndose cada vez más poderosas y pronto salió las clases élites, encabezadas por el rey, que se creía también un dios, aunque Egipto se pasaba mucho más allá, la verdad. Después seguía por los sacerdotes, la clase sacerdotal, y también por los escribas, más abajo, que eran los que escribían en las tablillas cuneiformes, todos los registros contables, todos los tributos. Sí, tributos porque los reyes pedían tributos, que en esa época era los recursos que uno iba sembrando en su propio hogar, en el campo, con los animales. Y entonces con ello es que iba acaparando más recursos y con eso iba cumpliendo las obligaciones de cada ciudadano ante el rey. Y así era. Desde el principio se cobraba impuestos. Ese era el tal tributo. También hay que reconocerle a los sumerios los avances en las ciencias, porque ellos fueron los primeros en mirar los cielos, en empezar a descubrir la astronomía y la astrología. En ese tiempo eran iguales, cada una. Y empezaron a mirar los cielos, empezaron a ver esas estrellas bien bonitas, totalmente despejadas, en Full HD. Y eso empezaron a nombrar las primeras constelaciones del zodiaco y a hacer todo ese cronograma del zodiaco, de los 12 signos, de todas las casas zodiacales. Todo eso proviene de Mesopotamia. También empezaron a aplicar el candelario lunar, que era cuando la luna da vueltas a la Tierra, que era como cada 20 días, que era por ahí 13 veces lo que equivalía el candelario solar, que era el año normal. Por lo tanto es que los hombres vivían muchísimo más tiempo, igual que en la Biblia, más de 1000 años prácticamente. Y eso era lo normal, porque contando cada año por ahí 13 años lunares, ahí quedaba. También las matemáticas nacieron en Mesopotamia,
ya que ellos fueron los primeros en aplicar el sistema decimal y hexagesimal. Mejor dicho, y en español, eso significa que cada unidad, cada cantidad de unidades, o sea 10 números, se le ponían un cero, el 1, el 10, el 100, el 1000, y eso era una manera fácil de poder contabilizar números y de poder contabilizar bienes y cosas, porque sin ese cero, eso sería un verdadero enredo, la verdad. Y no podría existir ni la vida, ni las matemáticas, ni nada, porque las matemáticas son necesarias ante todo. Con solo hecho, no podría uno ni estar en el computador, porque todo eso es creado a partir de unos y ceros, el sistema binario. Y sí, Ur fue posteriormente desplazado por Uruk, la misma ciudad donde nació Abraham, el mismo de la Biblia, ya que las ciudades iban gobernando en determinado tiempo y después otras ciudades iban alcanzando un mayor esplendor. Este Uruk fue de las primeras que empezaron a visualizarse de murallas, porque en esa época ya estaban empezando a disputarse el poder los distintos reyes, pero aún no logran consolidar un imperio completo entre sí, ya que después fueron gobernando otras ciudades como Lagas y como Kish, y estos imperios no duran más de 200 años entre sí. Esto no fue hasta la llegada de Sargón de Akkad, que primero él era el copero del rey de Kish. Después, aprendiendo todas las artes de gobernar y de poder ejercer el poder, él aplicó una medida maquiavélica y derrocó a su propio rey. Después independizó y fundó su propia ciudad en Agade. Y después empezó a enfrentarse a un enemigo más poderoso llamado Lugal-Sagesi, el rey de la ciudad de Uma, que en ese tiempo era un rey bastante poderoso porque había derrotado otras ciudades estados como Lagas, Ur, Nippur, y él dominaba por toda esa zona. Sargón decidió enfrentársele porque él en sus sueños había sido favorecido por la diosa Inanna, una equivalente como a Afrodita, que después se llamaría Ishtar ahí por los babilónicos. Y sí, empezó a enfrentarse a ese rey, se empezó a dar muchas escaramuzas, pero logró sobreponerse Sargón, ya que tenía un ejército mejor equipado, con armas, armaduras, soldados más preparados y con mejores tácticas, y sobre todo mejor equipados con el bronce, que era esa alineación del cobre y el estaño que hacía el objeto más poderoso, más fuerte, más resistente, más brillante, más hermoso para las reliquias que utilizaban las clases nobles, sobre todo el rey, que estaba vestido con un montón de reliquias y de cosas de bronce, que era lo más vistoso en esa época, y logró derrotar al rey. Después lo tomó de prisionero y lo despiló por todo el trayecto hasta el templo de Enlil, en Nippur, atado con una argolla, mejor dicho, en posición de esclavo. Y sí, porque es que en esa época no existían ni derechos humanos, no existía respeto al rival, sino que era la conquista, sobreponerse al enemigo y humillarlo hasta dejarlo en la nada, por lo que era muy normal la esclavitud, o si no era la esclavitud, el exterminio y el arrasar todo. Eso era lo más cotidiano en la vida, y hasta la misma Biblia al principio lo aplicó con Jehová, entonces eso era lo más normal del mundo. Y bueno, Sargón después conquistó otras ciudades, tomando Enla, Embla, y ahí extendió todo su imperio hasta Anatolia, que es la actual Turquía, y consolidó el imperio desde esa misma parte de Anatolia hasta todo el Éufrates, el Land, Siria y hasta el Líbano, mejor dicho, todo el Golfo Pérsico, ya que Mesopotamia era Irak, era Irán, Siria, parte de Israel, Líbano y parte de Turquía, mejor dicho, todo ese Golfo Pérsico él gobernó por los años 2350 a.C. Después, siendo el primer imperio de la historia, organizó unas normas generales, bastante draconianas porque era con una severidad total, aunque eso después lo organizaría mejor a Hammurabi
con el imperio babilónico. Después, este Sargón impuso como lengua oficial el acadio. La propiedad, el comercio y las artes florecieron bastante. Empezaron a elevarse mucho más allá los zigurats, aquellos edificios que son parecidos a las pirámides, pero como más cuadriculados, más espaciosos y con balcones, haciéndose más bonitos. Y ahí instaló uno de esos zigurats que era por toda esa zona de Acadio, de Akkad, sí, que podía él visualizar toda la ciudad desde lo más alto. Actualmente se conoce la máscara de Sargón, que fue encontrada ahí por la parte de Nínive y recuperada en Irak hasta la guerra de Bagdad, y ya ahora no se sabe el destino. Aquella máscara de bronce que se ve bien bonita. Después el imperio Ur, el mismo que empezó a dominar primero hace más de 3000 años antes de Cristo, renació de sus cenizas, desplazó a los gutis, o sea los nómadas que vivían por esa zona, y empezó a reinar Ur-Nammu, que escogió a Ur como capital y fundó la primera dinastía donde floreció la ciudad, alcanzando más de 200.000 habitantes, que era bastante en aquel tiempo. O sea, mejor dicho, no se puede hablar ahora de la sobrepoblación que hay hoy en día. Y construyó el zigurat de Ur, que era la madre de todos los zigurats, porque ese zigurat era gigantesco, con 64 por 47 metros de extensión y 15 metros de altura. Mejor dicho, era un monumento colosal, con unos enormes palacios, bien decorado, bien bonito, con unas vistas espectaculares y esos balcones impresionantes. Posteriormente tuvo un segundo renacimiento con los babilónicos, y yo creo que ahí instalaron los jardines colgantes, que era una de las grandes maravillas del mundo. Y sí, fueron avanzando cada vez más ciudades, fueron ciudades desplazando unas a otras, y eso fue una constante en el imperio sumerio, en los imperios sumerios, porque eran muchas ciudades-estados, que si bien compartían un mismo idioma y un mismo origen, cada una gobernaba de manera distinta. Después, posteriormente, llegaría el imperio babilónico por los años 1700 a.C. con Hammurabi, aquel rey que era bastante severo, pero él como que trató también de florecer mucho las artes, de impulsar la escritura, de impulsar la arquitectura, porque esos edificios eran bastante colosales, y él también impulsó el derecho, ya que el Código de Hammurabi fue la primera ley escrita que se retrata hoy en día, y ahí es que se da el conocido ojo por ojo, diente por diente. Mejor dicho, cada acto que cometía la persona tenía su castigo inmediato. En esa época, en estilo draconiano, mejor dicho, con penas de golpizas, de mutiladas, de muertes, de todo. Por lo que dije, no existía derechos humanos, pero trataba como de reglamentar a la sociedad, poniendo esas tablas en todo el centro de la ciudad para que todo el mundo las viera, y en el idioma pues que fuera accesible a todos, para que la pudieran leer y no tuvieran excusas de decir que no se sabían la ley. Y sí, ahí fue que empezó a iniciar también el derecho. Mejor dicho, con todas estas civilizaciones sumerias se floreció la vida y sobre todo la civilización. Por lo tanto es que se dice que Mesopotamia fue la cuna de la civilización moderna. Y sí, básicamente fue la cuna. Y bueno, esto sería todo. En el próximo capítulo estaré retomando otra vez la Biblia, hablando sobre los jueces y después de los primeros reyes, sobre todo de David, que fue el que floreció toda Israel, y posteriormente su hijo Salomón. También hablaré sobre la civilización sumeria, ya hablando un poquito más a fondo sobre Babilonia y después los asirios, que los asirios fueron los que más destacaron en esa época. Y de Egipto, que hay un montón de historias pendientes. Y como digo,
Muchísimas gracias a todos por estar pendientes de mi canal, por seguir pendientes de mi contenido, y eso me anima a seguir contando más historias. Y bueno, esto sería todo. Los invito a que se suscriban, a que den un like y que estén pendientes de más historias. Hasta pronto.